quien le damos la bienvenida. ¿Qué tal, Juan? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, un placer hablar con ustedes. Hola, Juan, ¿cómo estás? Bienvenido al último programa de Punto de Encuentro del ciclo 2022. Hay varios temas. El primero, ayer no sabíamos si ponernos contentos, nos pusimos un poquito contentos, en realidad, porque conocimos que la inflación era del 4,9%, pero ¿es para ponerse contento en serio esto o es solamente una situación de inestabilidad que puede promediar o puede ser peor? Esto es como el triunfo de Argentina, es para ponerse contento, pero no es como para decir ya se arreglaron todos los problemas, ¿no? Entonces, la inflación en 4,9 es mucho mejor que una inflación del 7 y pico, pero no es una solución para el problema de la inflación porque en realidad no hay ninguna medida de fondo que haya detenido la inflación. Simplemente hay algún acuerdo entre Massa y probablemente una parte del Frente de Todos y algunos de los formadores de precios que ha llegado a un punto en el cual se dieron cuenta que les conviene acomodar un poco la economía en favor de la gente y no tanto en favor de sí mismos, y entonces aflojaron un poco. Pero esto es temporario, y para que sea permanente hay que tomar medidas más de fondo, ¿no? ¿Cómo cuáles? Como ir al choque con los que no hacen esto que acabamos de mencionar. Algunos empresarios siguen remarcando, digamos, sin ningún tipo de problema, y aprovechándose de la gente y aprovechándose de que hay plata en la calle, y esto se va a ver más aún ahora cuando paguen los bonos, el bono privado, el bono público, todos los aguinaldos y demás. Obviamente ya sabemos que diciembre es un mes caliente y dudo que en diciembre la inflación vuelva a dar 4,9 porque no hay ninguna medida de fondo que diga que las fieras están amansadas, ¿no? Simplemente están haciendo la digestión por todo lo que han morfado en estos meses. Y también tener en cuenta que después sigue el tortuoso larguísimo mes de enero, ¿no? Que también es una incógnita de qué pasará. Nos preguntamos, creo, todos los argentinos con respecto a lo económico con enero. Creo que es la pesadilla de cada año. Sí, en realidad diciembre es pesadilla, pero el 2023 en sí mismo ya viene perfilado como un año complicado, porque lo electoral va a estar jugando detrás de quiénes son los aliados de Massa y del Frente de Todos y quiénes son los enemigos. Los enemigos de Massa y del Frente de Todos van a tener en el medio a la gente, digamos, capturada, haciendo todo lo posible para que le vaya mal económica, política y socialmente al Frente de Todos y a Massa. Entonces, ahí vamos a ver los balances de fuerza famosos, ¿no? Luis Cristofoletti, adelante. ¿Qué tal, Juan? Buenas tardes, del Nacional Libertador de Mendoza. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Un placer. Igualmente. Entre algunos de los puntos que explicaba el INDEC hoy en una nota que pude leer, le atribuyen un poco esta baja o esta desaceleración de los precios a este tema del plan de precios justos, que según intuyen ha contribuido al descenso de la inflación de los alimentos, también a la suspensión del financiamiento por emisión, la política de tasas positivas y el ordenamiento de las reservas del Banco Central que pasaron a ser positivas. ¿Con esto alcanza o es solo el comienzo? Mira, dijiste varias cosas ahí, ¿no? Primero, precios justos, precios cuidados y demás, seguramente tuvo cierta influencia, pero en realidad tuvo mucho más influencia el tema de que algunas de los precios que están ahí incluidos en la canasta no tuvieron aumentos autorizados por el gobierno, en particular en este mes. Por ejemplo, medicina prepaga y colegios. Esos dos, si bien no tienen un peso altísimo, tienen su influencia. Después hubo algunas bajas de alimentos estacionales y después efectivamente algunos de los precios, de precios cuidados, de precios, de los planes de precios y demás, se están cumpliendo. Ahora, decir que las tasas de interés positivas del Banco Central están ayudando a que no suban los precios es un delirio monetarista que me da mucho enojo que digan la actual conducción del Banco Central, porque yo dudo que haya mucha gente que deja de comprar alimentos o que deja de comprar cosas de primera necesidad, que son los que están metidos en la canasta, porque las tasas están altas y entonces ponen la guita a plazo fijo. Me parece casi, diría, una tomada de pelo eso. Obviamente el INDEC lo dice porque se lo dice el Banco Central. Y el Banco Central en el fondo lo que está diciendo es gracias a estas tasas delirantes que estamos metiéndole a las LELIQ, que es una bomba neutrónica de tiempo, que hoy ya es el equivalente de 59.000 millones de dólares, la masa de LELIQ, gracias a eso, como le pagamos un montón y están en pesos, la gente no se va corriendo a comprar dólares y sube todo. Bueno, es un camino bastante parecido a lo que diría el macrismo respecto de la inflación.
y me deja bastante molesto y enojado que el Banco Central diga eso y el INDEC lo repita. Gracias. La pregunta tiene que ver con, ¿será posible cumplir la pauta presupuestaria 2023, tomando en consideración que estamos cerrando el año con una inflación de más del 80% y el pronóstico indica que con el 4,9 no llegamos ni a gancho a cumplir lo que el presupuesto del año que viene pregona? Bueno, o sea, lo que tenemos del presupuesto de este año decía que la inflación andaba cerca del 30 y pico, con lo cual obviamente, claro, como es habitual en los casos de inflaciones galopantes y de situaciones muy inestables macroeconómicas, el presupuesto es más una expresión de deseos y una señal económica o política que un presupuesto que está tratando de cumplirse a rajatabla. Eso es imposible con niveles de inflación de 60, 100% y demás. Obviamente para el año que viene, siendo además un año electoral donde se define quién va a seguir al mando de la Argentina en los próximos 4 años, decir que la inflación va a ser 60% es tan creíble como que va a ser el 150%. Las dos cosas son probables. Ojalá que sea el 60% o menos. Pero eso influye muchísimo en los números. ¿Por qué? Cuando vos haces el presupuesto, decís cuánto vas a gastar y cuánto vas a recaudar. La recaudación está muy influida por la inflación. Por ejemplo, en el IVA, automáticamente la inflación le pega subiéndole la recaudación, pero eso no pasa con los gastos. Y ahí tenemos la discusión famosa del ajuste o no ajuste, con las mentiras que decía Guzmán, que decía no hubo ajuste, porque esto, porque lo otro, y en realidad lo que estaba hablando era de valores nominales, no estaba hablando de valores reales. ¿Qué quiere decir? Cuando vos le aplicabas la inflación al gasto de un año comparado con el anterior, habían bajado el gasto real, que quiere decir que no lo subiste tanto como la inflación. En muchos rubros, excepto en el pago de subsidios económicos a las empresas y en el pago de la deuda. Entonces sí hubo un ajuste. Este año va a haber ajuste, va a haber ajuste. El año que viene va a haber ajuste y si la inflación es más del 60% y la guita entra a la FIP y nadie le dice no, deténganse, ya recaudamos lo que dije en el presupuesto y el gasto efectivamente se cumple en relación con el 60% de inflación, entonces va a haber ajuste. Juan, el gobernador de La Rioja decidió no informar ni oficializar ningún dato respecto de aumentos de sueldos porque decidió que vayan en torno o de acuerdo a la inflación que se puedan encontrar con el 2023, ¿no? ¿Qué te parece respecto de esto, no? Porque uno siempre espera información respecto de aumentos y porcentajes para todo el año. Mira, eso lo podés ver como positivo o negativo. Como positivo sería, el gobernador dice, les voy a dar un aumento que tenga que ver con la inflación. O puede decirles, no les digo cuánto les voy a dar porque no sé si voy a poder empatar la inflación porque dependo de mis ingresos, que entre otras cosas tienen que ver con lo que diga la Corte respecto de los ingresos de la Ciudad de Buenos Aires y en la discusión sobre la coparticipación. Entonces, si lo quiero ver positivamente, digo, está pensando en empatar la inflación y todavía nadie sabe cuánto va a ser la inflación, y si lo quiero ver negativamente es, no sé cuánta plata voy a tener para pagar los sueldos. Andrea Tencio, adelante. Sí, ¿cómo estás, Juan? Desde Radio Nacional San Juan te estoy saludando y escuchando atentamente lo que estás diciendo. Hace muy poquito el Gobierno Nacional dio un bono de 24.000 pesos para los empleos formales, digamos, o en blanco, para la parte privada. Muchos empresarios dijeron que no estaban en condiciones de hacer frente a esto. ¿Cómo hace el empresario para pagarlo? La verdad es que no sé si es que el gobierno ha dicho que va a dar una ayuda, pero ¿cómo se hace para afrontar este gasto? Se me entrecortó una parte por temas de señal, supongo que ahí había tormenta o algo, pero escuché lo del bono y finalmente cómo se hace para afrontar el gasto. Supongo que decías cómo hace la provincia para afrontar el gasto del bono. La provincia, digamos, tiene sus finanzas atadas a muchas variables y una de ellas tiene que ver con la inflación, otra con la evaluación que ponen de los bienes sobre los cuales están cargando impuestos y demás. Y siempre, además, la actividad económica influye en las finanzas provinciales. Si el gobierno provincial está evaluando que va a tener la posibilidad de solventar ese bono con alguna de estas variables que acabo de mencionar, bienvenido sea. Si se endeuda con la nación para justamente pagar un bono que va a reactivar la provincia también, hay que sacar las cuentas, pero muchas veces inyectar dinero
en la población que consume y si está bajo control la inflación, es algo positivo que incluso puede dar un saldo positivo para las finanzas públicas. Por ejemplo, a través de la recaudación de ingresos brutos y demás, ¿no? Juan, Andrea también preguntaba si el sector privado puede afrontar el pago de este bono por sí solo o necesita imperiosamente un subsidio por parte del Estado para hacer frente al mismo. Perfecto. Entonces, en el caso del sector privado es absolutamente heterogéneo entre distintas empresas. No es lo mismo una empresa grande con cientos de empleados y con buena situación financiera, económica y demás, que una pyme. Entonces, yo escuché a la ministra de Trabajo que dijo que esto se puede negociar y discutir entre los trabajadores y cada empresa. Obviamente, el Estado en esa discusión tiene que estar jugando para los más débiles, que en general son los trabajadores. Pero si es un taller mecánico que tiene 3 empleados, obviamente el Estado va a saber considerar cómo es el balance de fuerza. Y si es una empresa con 300 empleados o 500 empleados, el Estado va a tener otra perspectiva. Yo creo que ese balance, ese equilibrio, en este gobierno actual, va a estar del lado de los trabajadores con una cierta prudencia. En otros gobiernos, como el del macrismo, estaba claramente en favor de los grandes monopolios o oligopolios y no de todo el empresariado, porque algunas pymes quedaron en el camino, como todos sabemos, algunos miles de pymes, ¿no? Juan, la última tiene que ver, casi te diría, con un tema más político, si se quiere. Tengo una percepción, no sé si la compartís, que en realidad, después del discurso de Cristina diciendo que no va a ser candidata, cierta parte del establishment está tratando de negociar con Massa específicamente para posicionarlo como candidato del Frente de Todos. Y estas medidas, estos acuerdos van en esa dirección. ¿Vos tenés esa misma sensación? Yo tengo la sensación, y lo vengo diciendo en varias notas, que algunos sectores del poder económico argentino están preocupados por su futuro en las empresas y porque puedan obligarlos a vender a esas empresas a fondos extranjeros como BlackRock si vuelve a ganar el macrismo o Larreta. Entonces, por una cuestión de supervivencia en el poder, no por cuestión de plata, sino por poder, están apoyando al Frente de Todos y probablemente, muy probablemente, ahí coincido con vos, dentro del Frente de Todos, el que más garantía les da a ellos de la forma que tienen de ver un proceso de desarrollo en la Argentina es Massa. Así que efectivamente coincido con vos por la prudencia que esos sectores económicos les causa ver que pueden venir por ellos, como fueron en el lawfare y como fueron en Brasil cuando voltearon a Dilma y cuando estuvo Temer, que rifaron unas cuantas empresas de Brasil, ¿no? Juan, muchísimas gracias por estar con nosotros en el último programa del 2022 y esperamos reencontrarnos en el éter y también, porque no de manera presencial,